Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Claudia Jimena Muñoz, soy psiquiatra, especialista en rehabilitación psicosocial y en compañía mía está la doctora Gloria Macías, psicogeriatra. El día de hoy queremos hablar un poco sobre todos estos cambios que hemos podido tener en las emociones, en especial en las personas que hoy en día tienen más de 60 años en adelante y que se han considerado que es una población que puede estar a más riesgo frente a la situación de pandemia que estamos viviendo. Importante tener en cuenta pues que el día de hoy, durante esta conversación, nos van a ver que estamos guardando un poco de distancia y estamos utilizando tapabocas, siguiendo los protocolos que se han requerido. Bueno, como les decía al principio, esta situación de pandemia ha generado muchos cambios a nivel emocional en todas las etapas de vida. Y es importante que podamos hablar sobre eso, sobre la ansiedad que puede generar, la depresión que puede generar, en este caso, en personas mayores de 60 años. Gloria. Ok, bueno, es importante tener en cuenta que esta es una situación nueva, que es potencialmente amenazante pues, por todo lo que hemos visto que ha generado alrededor del mundo, y los seres humanos, como cualquier ser vivo, respondemos ante la amenaza a través de reacciones emocionales, y la más frecuente es la ansiedad. Lo que se ha visto que esto ha ido generando a lo largo de todos estos meses, desde enero que empezaron los reportes, es una gran cantidad de ansiedad en la población general, específicamente en grupos etarios que son considerados de mayor riesgo, como dijo ahorita la doctora Muñoz, donde además se ha dado la recomendación que tengan poco contacto pues, con salidas a la calle por aumento del riesgo. Pero este aislamiento, estas pocas salidas a la calle, también ha generado una serie de cambios y de reacciones emocionales que están también afectando a las personas mayores de 60, 70, 80 años y a sus familias. Entonces, como gran parte de lo que queremos hablar aquí es acerca de qué se puede hacer para ayudar a las personas, a las familias a sobrellevar y a sortear estas situaciones, y para también de alguna manera prepararnos para continuar con la vida, y pues cuando sea el momento de suspender el aislamiento, cómo lo vamos a hacer y cuál es la mejor manera. Algo importante que estábamos comentando ahora con la doctora Muñoz tiene que ver con cómo podemos hacer para que las personas puedan disminuir un poco el impacto que esto ha generado. Parte de lo que hablábamos era conservar las rutinas en casa, y yo quisiera pues cederle la palabra a la doctora Muñoz para que ella nos comente algo al respecto. Sí, exacto. Es muy importante dentro de todo este proceso que podamos mantener las rutinas, porque algo que se va a vivir mucho es que se puedan dar cambios emocionales, como por ejemplo tener días de estar tristes o ansiosos, sentir irritabilidad, incluso tener episodios de pánico. Una de las recomendaciones es que podamos mantener esas rutinas, sobre todo, digamos que de cierta manera hay cosas que no vamos a poder hacer en el afuera, pero que tenemos elementos dentro de nuestro hogar que nos puedan ayudar para eso, ¿sí? En la medida en la que avanzamos en la vida, puede darse un deterioro cognitivo, que parte de lo que nos va a ayudar a mejorar ese deterioro cognitivo o a que este no avance tan rápido es precisamente la integración de esas rutinas, o sea que todos los días haya una serie de actividades, muchas de ellas pueden ser repetitivas, y ahí es importante recalcar que muchas veces la persona que está digamos cuidando al otro y que identifica, bueno, es que todos los días está haciendo lo mismo, pero entonces se estresa el cuidador pensando, pobrecito, está haciendo todos los días lo mismo, yo quisiera algo diferente, y resulta que ese hacer todos los días esas mismas actividades a esa persona le está ayudando, ¿sí? Nos está ayudando a fortalecernos cognitivamente, está ayudando a que esos espacios que van quedando en blanco a lo largo de la vida, pues puedan llenarse con algo que es repetitivo, ¿sí?
Las rutinas, importante, hay un horario del día para despertarnos, hay que bañarnos, hay que respetar los espacios de la cena, ¿sí? Del desayuno, del almuerzo, de la cena, y hay que tener diferentes herramientas, o sea, una actividad en la mañana, una actividad en la tarde y una en la noche. Importante también recordar que estas rutinas no requieren largos horarios para hacerlas, es decir, no es que una persona tenga que estar 2 horas, 3 horas sentada haciendo una misma actividad, que le vamos a proponer, por ejemplo, que pinte y entonces lo vamos a poner a pintar 3 horas porque es que eso es un estímulo cognitivo, no. Tenemos que tener en cuenta que depende de la capacidad de cada persona y también del disfrute que pueda tener esa persona sobre esa actividad. Entonces es muy importante que si toleró 15 minutos, pues fueron 15 minutos, si toleró 1 hora, pues fue 1 hora. Lo otro también es que hay personas que pueden hacer esa actividad solas, sin estímulo, pero van a haber otras personas que van a requerir que alguien esté sentado al lado, puede que no haciéndole la actividad, pero sí acompañándolo en ese proceso, ¿sí? Estimulándolo a que quiera hacer ese proceso. Entonces, eso es muy importante. También no olvidar la actividad física, ¿sí? Puede que no podamos salir de casa a hacer esa actividad, pero definitivamente hay herramientas. De hecho, la doctora Macía conoce algunas de esas herramientas que nos pueden ayudar. Cuéntanos un poco cuáles son. Bueno, Telepacífico tiene un programa en horas de la mañana de 8 a 10 más o menos. Los primeros 20 minutos son dedicados exclusivamente a adulto mayor, lo repiten de nuevo 3, 4 de la tarde. Y la Fundación Valle del Lili tiene el programa de Alianza Parkinson, donde ellos están haciendo actividades martes y jueves de estimulación cognitiva y de actividad física. Aunque es parte del programa de la prevención para pacientes con Parkinson, las rutinas se pueden usar, hablé con la fisioterapeuta que está liderando esta parte, pueden ser usadas por cualquier persona, mayores de 60 años, con demencia, sin demencia, mayores de 70 años, porque se han como estandarizado para evitar caídas, para promover movilidad articular, para hacer fortalecimiento. Entonces, esa es otra herramienta también que se puede acceder, lo pueden buscar por Facebook. Las anteriores sesiones quedaron grabadas, las pueden buscar allí y ellos martes y jueves se reúnen, ellos en Facebook publican el código de reunión por Zoom y pues si saben manejar Zoom lo pueden acceder, si no por Facebook lo buscan y ahí están las rutinas grabadas. Entonces es muy importante hacer eso. Algo que decía la doctora Muñoz ahora es importante resaltar, sobre todo en los pacientes que tienen deterioro cognitivo, ya una demencia pues establecida, diagnosticada, bajar las expectativas respecto a la cantidad de tiempo que van a estar en una rutina, ya sea cognitiva o física. Tienen que ser periodos cortos de tiempo, no esperar que ellos estén todo el día en la misma actividad o haciendo constantemente actividad. Lo importante, como decía la doctora, es que la rutina, los espacios se respeten, hay que levantarse a esta hora, hay que desayunar, cambiarse, hacer actividad física, y así sean cortos periodos y en la tarde también establecer una rutina para que no el aislamiento en casa no sea tan monótono. Y otra cosa importante también a tener en cuenta es que una cosa es el aislamiento por prevención de un contagio y posible complicación a tener un aislamiento emocional. Entonces es fundamental que se usen todas las herramientas tecnológicas, videollamadas, llamadas 3 veces al día al adulto mayor, así sea pasar por la casa y saludar por la ventana, que el adulto mayor pues los pueda reconocer, los pueda ver. La persona que está con demencia, es importante para ellos poderlos ver a ustedes, entonces esa es algo que es importante tener en cuenta, ¿listo? Algo que también surge la pregunta es sobre el cuidador. El cuidador se suele angustiar mucho.
al ver a su padre o a su madre, su tío, su abuelo en esta situación. Y es también otra del grupo de personas que está muy angustiado porque se sienten frustrados y no saben cómo hacer. Entonces, exactamente, y es muy importante reconocer algo, y es cuidadores a cuidarnos, ¿sí? Dentro del proceso de cuidado, entendemos que muchas veces uno, por todo el amor que le pueda tener a esa otra persona, suele concentrar toda su atención en esa otra persona, y eso termina generando que el cuidador empieza a tener cambios también en sus emociones, cambios que inicialmente no reconoce, y posiblemente no reconoce sino hasta mucho tiempo después, cuando ya puede incluso estar presentando ansiedad, depresión, dificultades para dormir, ¿sí? Cuando ya se da cuenta que de pronto otros elementos importantes de su vida se han ido dejando. Entonces, ¿qué es cuidadores a cuidarnos? Pues es hacer como ese llamado a que así como le brindas todo ese cuidado a una persona, también no olvides que hay un espacio de tiempo en el día para sí mismo, ¿sí? Entonces, lo que decía un poco ahorita sobre el tema de las rutinas, la idea es que el día tenga diferentes rutinas. Hay rutinas para hacer actividades del hogar, hay rutinas para acompañar a nuestro ser querido, para estimularlo a hacer actividades cognitivas, lúdicas, físicas, pero también hay un espacio del día individual, y es un espacio que todos lo necesitamos, todos los seres humanos necesitamos un espacio del día solo para nosotros, así sea 5 minutos, 10, 15, pero el espacio que usted pueda tener para hacer una actividad, ¿cuál? La que más le guste, si le gustó hacerse un café, si le gustó pintar, si le gustó aprender una nueva habilidad, así sean 5 minutos, pero que ese sea el regalo del día que usted se da a sí mismo. En la medida en la que aprendemos a tener esos espacios, pues nos estamos cuidando a nosotros mismos y por ende estamos cuidando a esa persona que en ese momento necesita también mucho de nuestro apoyo. Algo que es importante resaltar y es que aunque estamos en una situación en la que debemos cuidarnos de un posible contagio, no podemos descuidar las otras enfermedades. Exacto. Que son enfermedades crónicas que también se pueden ver alteradas por cuenta de la ansiedad, por cuenta de la depresión, y por temor a salir no consultamos. Entonces es fundamental que se conserven los controles médicos que vienen teniendo los familiares y las mismas personas mayores de 60 años de sus patologías crónicas. No dejar de consultar si hay una señal de alarma a los servicios de urgencias por temor a que se puedan contagiar, porque puede haber una complicación y va a ser algo peor. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para de pronto no empeorar la situación que ya de por sí es bastante difícil de abordar. Y también ir pensando, como les decíamos al inicio, cómo vamos a hacer en el final ya del aislamiento. Tenemos que ir pensando cómo vamos a hacer, de qué manera vamos a procurar cuidarnos, a una actitud responsable, los elementos de bioseguridad que nos indiquen las instancias gubernamentales, OMS, que nos digan si hay que usar mascarilla, usarlo de buena manera, lavado de manos, en los momentos que hay que lavarse las manos, como nos enseñaron a todos, ¿sí? Antes de comer, después de salir del baño, si recogemos algo del piso, si manipulamos dinero. Eso es lo que siempre se ha hecho y es tratar de conservarlo. E ir como retomando este tipo de actividades también con toda la familia, incluyendo niños, personas, los padres de estos niños, las personas mayores de 60 años, o sea, como que todo se empiece a naturalizar de alguna manera estas rutinas, porque es lo que nos va a preparar para cuando ya se levante el aislamiento, pues, que se ha tomado de manera preventiva en términos de la respuesta a la pandemia. Exactamente, y como les decíamos al principio, en la medida en la que avanzamos en la vida, algunas personas tendrán un deterioro cognitivo leve, otras personas podrán avanzar a llegar a un cuadro de demencia, ¿sí?
Y entonces hay cosas que se nos van olvidando. Si a mí me dicen un solo día póngase el tapabocas de esta manera, pues si yo no lo vuelvo a hacer, puede que al siguiente día ya se me están algunas cosas olvidando un poquito, pues me lo voy a poner mal. Entonces, constancia, rutinas, desde ahora, además que es importante también manejar un lenguaje de esperanza, ¿sí?, en casa, de lo que, bueno, ahorita estamos en esta situación, pero más adelante esto va a cambiar. Ok, ¿cómo nos vamos a preparar para ese cambio? Y para prepararnos, pues hay que ser constante con las rutinas. ¿Cómo me voy a aprender a poner el tapabocas? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que necesito? Sin estar tampoco pues entrando ya al punto de convertirse eso en una ansiedad, en una angustia, y que eso genere que haya mayor aislamiento en un grupo poblacional. Eso también es muy, muy importante, ¿no? Que esta situación no genere que más adelante, cuando las cosas vayan cambiando, aislemos por completo a un grupo poblacional básicamente por miedo de lo que pueda pasar, ¿sí? Entonces siempre siendo muy, o sea, teniendo todas las medidas de cuidado, ¿sí? Seguirlo trabajando. Sí, la idea es cuidar, ¿sí? No aislar, pues creo que la palabra aislamiento tiene una fuerza que pues hay que tener como mucha delicadeza en usarla. El aislamiento por ahora tiene que ver como medida de prevención, pero las rutinas se van a empezar a retomar y no se puede vivir aislado para siempre, y lo que debemos ir pensando es cómo vamos a hacer para que, sin estar en aislamiento constante de aquí en adelante, las personas mayores de 60, 70 años que son consideradas de alto riesgo de complicación, pues puedan salir y puedan estar seguras, ¿sí? Desde ahora empezarlo como familia, empezarlo a pensar, empezarle a enseñar a las personas mayores de 60 años cómo van a hacer las cosas, si es una persona con déficit cognitivo o con ya una demencia establecida, desde ya empezarle a enseñar y tener siempre presente que quien lo vaya a acompañar en las salidas sea una persona que esté presente, esté atento de cómo va a ser, si lleva bien, que no se lleve las manos al tapabocas, que se hace las manos lo que se necesita asear, o sea, las indicaciones precisas, no hay necesidad que lo estén lavando de manera constante. En los determinados momentos que les mencioné ahora, que fue las que nos enseñaron a todos desde la niñez. Entonces, es como empezar a hacer eso y también empezar a pensar con las personas mayores en familia, cómo se va a hacer, cómo se va a integrar, cómo se va a volver a tomar rutinas en familia para disminuir un poco el impacto que ha generado esta pandemia, ¿sí? Probablemente las visitas no van a poder ser numerosas, sí, pero no significa que no se puedan volver a dar. Pues en algún momento tendremos que volver a hacerlo, como decía la doctora Muñoz, pues no, la idea es cuidar, no continuar aislando a las personas, porque eso sí va a generar aún más impacto deletérea en la parte pues, emocional de todos los miembros de la familia. Importante también la educación a los niños, a los nietos, que pues tienden a ser abrazadores, pues tampoco infundirles el temor, pero pues decirles, ven, pues vamos a hacer esto, cuando vamos a visitar a tu abuela o a tu abuelo, más adelante vamos a tomar estas medidas, empezarlo a hacer desde ya, ¿sí? Para que toda la familia, cuando ya podamos restablecer nuestras rutinas, entendamos cómo es que vamos a llevar a cabo pues, nuestro comportamiento pues, social, que va a cambiar. Exacto. Y bueno, otro elemento también que me parece muy importante es que hay muchas personas que de pronto antes de la situación de pandemia se encontraban en algún tipo de terapia ocupacional o hacían diferentes terapias de tipo cognitivo también fuera de casa, ¿cierto?
Muchos familiares de estas personas entran en ansiedad, también en angustia, al ver que su ser querido se ha quedado sin esa terapia y temen porque eso aumente todavía más, digamos, el deterioro que pueda tener por la enfermedad por la que esté recibiendo esa terapia. Entonces, muy importante también reconocer que dentro de casa podemos tener elementos que, si bien no van a ser igual que la terapia, pero pueden contribuir a ayudar a que esa persona en ese momento se sienta bien. Uno de ellos, por ejemplo, es el álbum de fotos, ¿sí? Poder trabajar sobre los álbumes de fotos con la persona sobre, bueno, quién está en esta foto, qué pasó en esta foto, hablemos de eso, y eso también puede ser una forma de integración familiar. Otro elemento importante es que, como les decía, así como las rutinas se tienen que hacer todos los días, también es importante recordar que si la persona que está con nosotros ya tiene un deterioro cognitivo importante, tiene una demencia, importante que todo en la casa luzca igual. Muchas veces también entramos dentro de este día a día en, bueno, hoy vamos a cambiar la decoración de la sala, mañana vamos a cambiar la cama de donde está ubicada, y es importantísimo que tratemos de no hacerlo, ¿sí? Que tratemos de que todo luzca igual, porque eso es lo que va a ayudar a ese ser querido que en ese momento se encuentre pronto atravesando pues por la situación de demencia o de un deterioro importante. Eso es lo que le va a ayudar a ubicarse, y eso es lo que le va a ayudar también a disminuir la propia ansiedad que pueda tener. Bueno, algo importante que resaltaba ahora la doctora Muñoz es el mensaje de esperanza, sí. Siempre mantenerlo. Vamos a aprender a manejar esta situación, vamos a poder sortear las situaciones que vienen en adelante. Lo hemos hecho muchas veces y seguramente con esto va a pasar exactamente lo mismo. Tener siempre presente que hay que estar constantemente informados por canales que sean pues institucionales, que no sean noticias falsas, que generan tanta angustia. O sea, tratar de seguir canales OMS, Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, que publica todas las cosas y está actualizado para la población general, para que allí puedan obtener la información, para que puedan saber qué es lo que hay que hacer, cómo es lo que hay que hacer, y no de pronto recurrir tanto a información falsa y altamente catastrófica que circula en redes sociales y que empeora la angustia que se está generando, pues como el pánico colectivo en el que estamos, y que esto también está generando un impacto deleterio en la salud mental de todos, en todos los grupos etarios, de niños, adultos por encima de 60 años, tienen acceso a esta información, y algunas son informaciones falsas que están diseñadas justamente para generar pánico y empeoran las cosas. Entonces, estar como atentos a todos estos datos que nos pueden dar desde canales oficiales que nos van preparando para el retorno, y siempre pensar que aprenderemos a manejarlo, aprenderemos a convivir mientras que toda esta situación pasa. Sí, y importante sobre ese tema de conocer sobre lo que está pasando, también es que en ocasiones tendemos a querer saberlo todo el tiempo, ¿sí? a querer estar buscando esa noticia de qué está pasando minuto a minuto, qué está pasando en la ciudad, qué está pasando en la ciudad del lado, qué está pasando al otro lado del mundo. Eso también va a generar ansiedad. Entonces es muy importante lo que mencionaba la doctora Macías, de seguir, de si vamos a buscar información, que sea de canales que sean que estén bien regulados, que uno sepa que es una información verdadera, pero tratar de que sea la mínima cantidad en el día, ¿sí? Y otro elemento también que me parece que es muy importante es poder hablar de nuestras emociones. Muchas veces tendemos a tratar de ser fuertes y de no mostrar lo que estamos sintiendo, y resulta que eso al final pues se va quedando en nosotros y luego explota, ¿sí? Porque nosotros no nos quedamos con nada, nuestras emociones también salen, ya sea a través de poderlas expresar
o a través de nuestro cuerpo. Entonces, importante, cuando estemos sintiendo esa tristeza o esa irritabilidad, o incluso cuando estemos contentos, que podamos expresar cómo nos estamos sintiendo, que podamos de pronto a esa persona que le tengamos confianza, expresarle eso, y lo mismo, incentivar a otros a que puedan expresar y decir sus emociones abiertamente. Y no perder el sentido del humor. Y no perder el sentido del humor, exactamente. O sea, tratar de encontrar actividades que puedan generar emociones positivas, lúdicas, alegres, incluir a toda la familia, así sea de manera virtual, en estas actividades. Ahora estos recursos tecnológicos nos dan muchas posibilidades, hay conciertos virtuales, hay películas que se pueden conseguir de manera gratuita, programas de televisión, que todo lo que se vea a través de canales audiovisuales no sea solo noticias de la pandemia. Eso es una manera también muy sencilla de generar calma, porque si se busca de manera constante qué está pasando, como decía la doctora Muñoz, aquí, allá, en otras partes, ustedes han visto el comportamiento de la pandemia ha sido diferente en los países, y tal vez las realidades, incluso sociales y biológicas, son diferentes. Entonces, canales oficiales para no inundarnos de noticias que nos pueden empeorar la angustia que ya esta situación de potencial amenaza nos está generando. Y bueno, para terminar, yo pienso que decirles que desde el Servicio de Psiquiatría y Psicología de la Fundación Valle del Lili, pues continuamos prestando nuestro servicio, estamos atentos ante las situaciones eventuales y las necesidades que puedan tener, y estamos abiertos pues a las cosas. Y tenemos el servicio, como saben, tanto presencial como de teleconsulta. Bueno, también para las personas que en este momento no puedan desplazarse por algún motivo a la institución, pueden hacerlo a través de la teleconsulta. Pero sobre todo, me parece que muy importante recalcar que en la medida en la que vamos avanzando, algunos vamos a tener enfermedades crónicas, ¿sí? Hipertensión, diabetes, demencia, ¿sí? Y pareciera que la pandemia está generando un temor para consultar por estas enfermedades, o uno siente que puede dilatar, como esperar para darle continuidad a sus controles. Importante, eso puede generar después, antes, un retroceso en las enfermedades. Entonces, sí es recomendación que por favor no suspendan los diferentes controles para las diferentes situaciones por las que los estén haciendo, o que si consideran necesario consultar a cualquiera de los servicios, lo hagan, ¿sí? Listo, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.